aprende el cerebro, doctor Ginás? Con gran dificultad. Yo le cuento una cosa, yo necesito caminar. Lo acompaño. Porque yo soy peripatético. La situación, no, mira, la cosa del aprendizaje y el cerebro es muy importante, pero definitivamente tenemos la capacidad de tomar el mundo externo y ponerlo en la cabeza. Y la mayor parte del mundo cabe en la cabeza por la manera como está codificado. Entonces la historia de la investigación es entender, no tanto la memoria, porque es más bien, es fácil eso, ¿no? O sea, más que todo las cosas interesantes son las nuevas ideas, los aspectos que uno puede generar que no existían antes afuera, la capacidad de crear ideas, de crear conceptos, de modificar el mundo externo. Entonces, todo eso lo aprendí en el gimnasio, señor. Maravilloso. Y como siempre cuento, yo fui posiblemente el peor alumno en la historia del gimnasio. Bueno, por lo menos de los peores, porque yo creo que tampoco puedo darme las que fue el peor, eso sí, porque no tengo. Y la situación era simplemente que, pues, bueno, pasé todos los cursos, en fin, no perdí años ni nada, pero no me gustaba la mayoría de los cursos, porque sentía que no tenían contexto. Es decir, la geografía y la historia, e inclusive la literatura y esas cosas se daban de modo demasiado frío. Es decir, tienen que aprender estas cosas, tienen que saber infinidad de pedazos de conocimiento que es muy difícil poner en contexto. Yo sé que eso ha cambiado, pero en ese momento, como ustedes que estuvieron en el gimnasio más o menos al mismo tiempo que yo, sabíamos que realmente era una educación muy buena desde el punto de vista humano, pero en cuanto a la facilidad con lo que se podía entender o poner en contexto el conocimiento, realmente no existía. Y no existía aquí, pero tampoco en ningún otro colegio. Había un pensum. Entonces, yo me recuerdo hablar, que es que yo no me recuerdo de los tributarios del Caquetá, pongamos. Decía, pero ¿cómo? Dice, no me recuerdo. Y es que además no quiero recordarlo porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo no puedo darme el lujo de aprender y recordar cosas que no tienen contexto. Entonces, fue después que entendí el contexto tan increíble de los ríos, porque encontré que, como sabía todo el mundo, menos yo parece, que somos 85% agua. Entonces, el río es vida. Entonces, carajo, que no me contaron. ¿Por qué? Porque entonces ya sí entiendo por qué es importante entender los afluentes y entender la geografía y entender la historia, porque entonces hay contexto. Eso es lo que voy a decir mañana. Yo no sé cómo está el gimnasio hoy, pero me imagino que ya hay más contexto. Estamos elaborando contextos y construyendo contextos. Mire, eso es importantísimo. Ahora, yo había entendido que iba a charlar sobre el gimnasio, pero entiendo que voy a hablar sobre educación en Colombia. Y como no voy a tener ocasión de hacerlo mañana, entonces quería contarles un poco. El gimnasio es para mí un momento de mi vida absolutamente crucial. Por los amigos, por la gente que uno quería y por la gente que uno no quería, que son tan importantes como los que uno quiere, porque le da carácter a la clase. Este señor Vergajo no lo quiero, esta es muy buena persona. Y pasa la vida y encuentra uno que quizá uno estaba errado. Pero había una filosofía gimnasiana que era muy bella
es que de algún modo sí había un contexto social. No digo en escala social, sino un concepto social con respecto a la mentalidad del gimnasio. Eso sí me sirvió. Entonces, con cariño, con toda clase de respetos y con vainas, voy a contarles lo siguiente. Hablábamos ayer del profesor Prat. Yo les digo cómo es posible que no haya una estatua del profesor Prat en el gimnasio. ¿Cierto? Cierto. Entonces preguntaba, ¿y ustedes saben quién es Prat? Entonces, pues no se sabían que Prat había salido de España perseguido porque era de extrema izquierda y había organizado los movimientos importantes en la Guerra Española. Era un líder, era una persona que en España tiene tal importancia que en Barcelona hay una plaza de Pepe Prat con mi profesor encaramado en una columna. Pero nunca dijo nada. Pero era un hombre brillante. Es hora, señor, que recuerden a Pepe Prat. José Prat, caudillo de primera, es decir, Simón Bolívar, digamos. Sumamente importante. Entonces, yo quería contarles eso porque de pronto no lo van a saber. Ya habíamos hablado, pero como yo fui el que lo dije, pues lo vuelvo a decir. Entonces, cuéntenme lo siguiente. Yo no voy a decir más, porque yo no venía a hablar de otras cosas, pero parece que voy a hablar mañana de la educación general. ¿Por qué no me pregunten y tenemos una charla en vez de este pisco perorando ahí, haciendo pendejadas? Hay muchas preguntas. Yo he canalizado algunas, si quieres se las puedo mencionar. Decime. Por ejemplo, una es, ¿cómo hace un maestro para construir un ambiente de aprendizaje con el contexto adecuado? Bueno, mira, yo voy a hablar de eso mañana, pero les puedo decir lo siguiente. El problema con la maestría en Colombia es grave, y lo es en todas partes, porque por razones de historia, los profesores requieren tener una postura de autoridad. Y esa postura de autoridad impide el paso del conocimiento de los profesores a los estudiantes. Los profesores, en mi tiempo, eran los dueños del conocimiento y nos lo daban grano a grano. Y eso a mí nunca me gustó. Yo soy profesor y siempre me aseguro de que no pase eso. Entonces, yo les diría, una de las cosas que he aprendido en mi vida es que los profesores deben ser guías que ayuden a los muchachos a pensar. No personas que tienen el conocimiento y que lo dan por una razón u otra o no lo dan. Es decir, quizá cambiar un poco la actitud del profesor. Pero yo lo que encontré es que cuando pasa eso, a uno como profesor lo respetan más y lo quieren más. Y eso es una cosa que creo que no se reconocía en ese entonces. Todavía no le daban a los niños fuetazos cuando no decían la verdad o cuando decían cosas que no eran, que con mis padres les tocó. Pero la sociedad ha cambiado de tal modo que realmente primero entendemos que todos somos humanos, unos somos más viejos que otros, pero la relación amigable y de ayuda es mucho superior desde todo punto de vista. Entonces, esa es una situación que yo quería hablar. No sé cómo es hoy la estructura de la relación entre profesores y alumnos, pero
eso para mí me pareció siempre un problema. Muy bien. Comentarios. Pueden hablar con tranquilidad. Ah, sí, no, eso sí, claro. Usted nos está diciendo que el principio de autoridad es lo que está en cuestión. El principio de autoridad no ganado. Yo soy profesor ergo, me tienen que respetar. No, yo soy profesor y les voy a regalar tales cosas que me van a respetar y me van a apreciar como individuo. Yo no soy el coco que los va a dejar la clase pues una hora después para que, en fin, ¿no? Y muchísimo mejor. Ahora, yo como me voy mañana no hay problema. Si yo estoy contando lo que pienso, no hay más. Aquí hay una pregunta. Digamos, por cosas que he oído, por cosas que he visto, considero que estamos en una época en que muchas instituciones ven más importante el publicar que otras cosas, y estamos en una época en que la gente lee muy poco, pero se publica mucho, y he oído más de un profesor, más de un directivo diciendo es que tenemos profesores muy buenos que están publicando 2 o 3 veces al año, y pues yo creo que eso es una falta de calidad en muchos aspectos, porque al no leer pues se pierde parte del conocimiento. Yo creo que esto también nos está impidiendo de darnos cuenta quiénes son buenos y quiénes son malos profesores. Entonces, ¿usted cómo cree que acá, desde el gimnasio moderno, dentro de estos pinos, que pues son un privilegio para todos nosotros, podemos hacer caer a los estudiantes en cuenta de la importancia que tiene el leer y el apreciar el conocimiento? ¿Y cómo podemos hacer que unas personas como nosotros lleguen a crecer y traten de ayudar a un país que tiene muy poca educación a salir adelante mejorando esta misma educación, que es el problema que nos tiene en esto? Bueno, en total desacuerdo. No, pero es fantástico. Sigo que estoy de acuerdo, se acabó la conversación. Los profesores, desde mi punto de vista, no tienen que publicar. Tienen que enseñar. Eso es su misión primaria. Si quieren publicar, magnífico. Deben leer absolutamente. Pero yo no sé cuántos trabajos publicó Paim. Yo creo que ni uno. ¿Cuántos trabajos publicó el profesor Federici? Pues de pronto 4 o 5. Pero carajo, yo aprendí toda la geometría y toda la matemática con él. Y no tengo cómo pagarle. Hicimos Allendorfer toda, de teoría de números hasta cálculo diferencial, parece lo que quieran, estadística, vectores, todo. Entonces se le respeta, se le recuerda, no por lo que publicó, que es un modo general de ser generoso, sino por su generosidad respecto a los estudiantes. De modo que yo no sería tan crítico de la capacidad o el deseo de publicar o no publicar. De pronto, si hay algún punto en educación que haya que publicar, me parece bien, pero yo no sé, ¿tú qué crees? Creo exactamente lo mismo, porque después de que usted expresa un concepto de esos, cualquiera que podamos expresar nosotros perdería valor ante este auditorio. Perfecto. Le tengo otra pregunta muy importante que sale de este auditorio, y es ¿cómo aprender a leer a los niños y a los jóvenes actuales del mundo? Es decir, ¿está cambiando el cerebro de nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Y la educación debe tener en cuenta estos cambios en el cerebro? Sí, mira, está cambiando más que todo, no está cambiando biológicamente, porque se necesitan, cambios biológicos necesitan miles de años, es decir, quizás centenares de miles de años. Lo que está cambiando, y es muy importante, es qué tan accesible es el conocimiento.
Y entonces lo que está en peligro son los libros, porque ahora con un pad y la posibilidad de ir a Google o de ir a cualquier cosa y hablar y bajar cualquier libro o hablar, es órdenes de magnitud superior, entre otras cosas porque cada individuo puede desarrollar sus propios gustos y puede leer en fin, cosas que a uno le pueden gustar, física y leerse a Newton directamente. Bueno, está en latín, eso es medio raro. Bueno, no, uno puede ir si uno quiere, a los papeles originales o a ver cómo estudian en otros colegios o en otros sistemas. Y si hay suficiente, se pueden comparar notas. Mira, yo vi este papel, ¿qué te parece? O yo vi este trabajo, ¿qué te parece? O yo vi esta colección. Es decir, se le abre al estudiante el mundo. Es una cosa con la cual se puede hacer frisbee, ¿no? Entonces, ese es el futuro. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, claro, van a aprender a leer, pero también a mí me hubiera encantado, cuando estudié el Caquetá, que hubiera una película del Caquetá, los afluentes y la gente bajando y subiendo, contexto. Y entonces, eso me parece que es lo que va a pasar en el futuro. No sé si contesté la pregunta o no, pero por lo menos lo que dije es interesante. Bueno, ¿qué más? Qué horror. Sí. Últimamente nosotros oímos hablar de los chips con que vienen los niños. Entonces nosotros encontramos niños de un año y medio que empiezan a manejar los iPads y se toman fotos y bueno, tienen unas habilidades que uno mira hacia atrás la vida de nosotros y decimos, brutos, son inteligentísimos. ¿Realmente hay un cambio? Enorme. Pero enorme. ¿Se debe al aprendizaje, a los estímulos o a el hecho que uno se convierte en un individuo mucho más rápidamente que antes? Es decir, yo me recuerdo que en Bogotá a los niños chiquitos les hablaban en niños chiquitos. No haga esas, háblele como gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que se maduran, y tienen primero que todo mejor concepto de sí mismos y tienen la capacidad de ser parte de la realidad social mucho más rápidamente. Y ahora, claro, muchos profesores no les gusta. A mí me pasa en la Escuela de Medicina de New York que doy una conferencia y alguien se para y me dice, mira, aquí en Google dice otra cosa diferente. Entonces tengo que decirle, mire, yo que descubrí esa cosa, y es que lo que pasa es que a veces en Google la gente no sabe leer o escribir o ambas. Entonces no hay que creerles. Pero se salió la situación. Es decir, hay una dinámica diferente que ayuda a todo el mundo, porque ayuda a los estudiantes a ser mejores estudiantes y a los profesores a ser mejores profesores. Y no se les va a querer menos, se les va a querer más, se les va a respetar más, porque el aprecio de una persona une mucho más que el temor. Entonces son como nosotros, pero tienen más experiencia, son más viejos. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, van a tener mejores relaciones, y segundo, cuando ellos sean profesores, van a ser mejores profesores. Punto de vista. Hablo como profesor, yo estaba enseñando medicina durante 36 años, no más, 40 años. Y mis clases siempre están llenas. Y hay preguntas, y no nos echan tomates, pero si pudieran, sí. Entonces uno se los devuelve, entonces, perfecto. La misma vaina. Muy bien, hay un profesor que quiere hacerle una pregunta. Gracias, doctor Ginás. Me gustaría saber su opinión acerca del papel de la memoria para el aprender.
hay que estimularla? ¿Cuáles son los procesos que nosotros en una institución podemos mejorar para que esa memoria contribuya al aprender? Es que el problema de la memoria es que ya se le llama, que tenga nombre. Eso parece rarísimo, pero es verdad. Es decir, si uno aprende directamente sin tener que memorizar, entonces ya esa situación desaparece. Es decir, memorizar es tratar de recordar cosas que uno quiere recordarse, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas en la vida se aprenden, pero no se memorizan, porque se ponen en contexto. Memorizar es cómo hacer para imagínense, memorizar un teléfono, un número de un teléfono. ¡Qué desgracia! ¿No será mejor escribirlo? Porque de pronto estornudo y se me pierde uno de los 5. ¿No? Sí, cuando empezamos a hablar de memoria ya, internalización, eso es diferente, siempre es lo mismo. Si se pone el conocimiento en contexto, entonces se puso en contexto y no en memoria. Punto de vista. Bueno, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Doctor Dinas, actualmente los niños son sometidos a una cantidad de estímulos desde chiquiticos. ¿Estímulos? Estímulos que se les lleva a terapias de tal cosa, de otra, y no tienen tiempo casi los papás de pasarlos de una a otra. Estímulos. Un momentico, ¿y los papás también vienen al colegio? No, pero los llevan a todo ese tipo de terapias desde chiquiticos. ¿Eso qué tanto? No, un momentico, no le entendí. Le voy a contar lo que creo que entendió. Parece que hay una situación con el gimnasio moderno, donde los niños y los padres van juntos a hacer cosas juntos. No, la generalización no es, el punto no es el modelo, es general. Es general, bien, perfecto. Las mamás y los papás hoy en día son obsesivos para buscarles a los niños una cantidad de estímulos y los llevan a clubes especializados de una cosa, de otra, y pasan por una cantidad de estímulos diferentes. ¿Qué tan bueno? ¿Y eso por qué lo hacen? Yo creo que por diversas razones. No tienen tiempo los papás. Entonces lo que pasa es que no están haciéndolo. No están haciendo lo que deben hacer como padres. Correcto, pero ¿qué tanto daña eso al niño? No daña, pero no es tan bueno como el primero. ¿Cuánto aprendí yo de mi abuelo, de mi padre, de mi madre? La mayoría de las cosas. Es más Es que ser papá y mamá es sumamente complicado. No tanto la hechura de la cosa, sino el mantenimiento. Exacto. Bueno. Voy a traer algunas de las preguntas de ayer y porque unos niños muy pequeños del colegio me las hicieron hoy. Y es si usted definitivamente cree en una parte del cerebro que le habla a la otra parte del cerebro. Y en términos nuestros, si hay un diálogo permanente entre lo emocional y lo racional, y si cree usted que existen varios tipos de inteligencia o no. Sí, claro. Mira, la situación es que el cerebro tiene dos mitades y las dos mitades son un poquito diferentes. Mañana lo digo con más detalle. Una parte del cerebro, el cerebro izquierdo, habla, el cerebro derecho no habla. El cerebro izquierdo entiende el lenguaje, el cerebro derecho no entiende el lenguaje. Entonces, el cerebro izquierdo actúa el brazo derecho, porque el sistema es cruzado, y es cruzado por razones de la óptica del ojo, se puede charlar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro se especializa. Y el cerebro izquierdo se especializa en las cosas prácticas directas, la escritura, la lectura, la manipulación de las cosas. El cerebro derecho es mucho más complejo. Y no se sabía que era más complejo, se pensó en algún momento que era el hemisferio menor. Pero
cuando la gente empieza a pensar cómo se piensa originalmente, se piensa originalmente con el cerebro derecho. Ese cerebro que entiende las emociones, que entiende las estructuras geométricas, que entiende y que genera el lenguaje como idea. Esto es, mañana lo digo un poquito más claro, pero eso es muy interesante. Hay la posibilidad, que se está haciendo mucho, que el cerebro, es decir, que los humanos no supieron de su propia conciencia, sino hasta hace más o menos 5.000 años. Antes pensaban que eran humanos, pero que Dios les hablaba directamente. Eso no es paja, es decir, que oyen voces y les dicen que tienen que hacer cosas de cierto tipo, o si son malas es el diablo que está hablando, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un sistema que es capaz de generar ideas que se convierten en lenguaje, en intercambio. Se llama el cerebro bicameral. Es sumamente importante porque hay enfermedades como la esquizofrenia, donde la gente oye voces, o voces que le obligan a hacer cosas, y no saben que son ellos los que están haciendo las voces. Entonces, ese es el tipo de primer atento del humano de generar conciencia. Y luego entendimos que las voces que oímos son nuestras voces. Es decir, que un cerebro está elaborando ideas y lo está transformando en lenguaje. Y podemos o transformarlo en lenguaje o podemos transformarlo en música o en pintura. Pero la elaboración intelectual profunda es del lado derecho. Y no se pone con carajadas de cómo se dice. Ahora, ahí tengo amigos filósofos en particular que me dicen, yo no sé lo que pienso hasta que no oigo lo que digo. Bueno, y posiblemente sea cierto para los filósofos. De todos modos, esa es otra posibilidad. ¿Qué opina usted del cerebro que nos dice qué cosas son correctas y no? Es decir, de cómo se va formando la conciencia moral en un ser humano. La conciencia moral a mí me parece que es primitiva. Y la conciencia moral tiene que ver con nuestra capacidad de asumir que otras personas somos como nosotros. Entonces, el mandamiento es muy sencillo. No hagas a los demás lo que no quisieran que los demás te hagan a ti. Y no es más. Y es el único mandamiento necesario. Trata a los demás como te tratas a ti mismo. Los demás son todos superfluos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o sí? Pero ¿no dicen por ahí que se necesita de otro cerebro para tener conciencia de que existimos? Perdón, pregúntame de nuevo. Yo como ser humano tengo un cerebro, espero tenerlo, pero para tener conciencia de mi cerebro necesito que otro cerebro dé testimonio de que yo existo. No, uno no tiene, esa mañana lo digo con más detalle también, uno no sabe que uno tiene cerebro. Uno no sabe que tiene cerebro. Uno cree que uno es el títere que el cerebro controla, que es todas estas vainas, ¿no? Eso soy yo, dicen los japoneses. Pura paja, ese soy yo. Lo que pasa es que afortunadamente el cerebro no sabe cómo funciona. Porque imagínense cómo serían esas peleas. No, esto es básicamente real, les cuento. ¿Cómo sé que es absolutamente real? Hace unos 20 años, más o menos, la IBM resolvió hacer un estudio de la estructura dinámica de su sistema gubernamental. Si el presidente de IBM dice algo, va a un nivel y luego va a otro nivel y va a un tercer, cuarto, quinto nivel y se ejecuta la orden.
Entonces resolvieron, ¿qué pasa si la orden que se da va a al segundo nivel y regresa? Entonces sabemos que se cumplió, en fin. Y el segundo va al tercero, y el tercero va al segundo, y el segundo va al primero, y el primero al segundo. ¿Qué pasa si hay retroalimentación? Y la respuesta es que la IBM se paró en 2 días. Y la razón es obvia, porque resulta que la cantidad de información de retroalimentación es casi infinita. Y entonces imagínense en el cerebro, que muevo el brazo, no voy a mover el brazo porque resulta que si lo movió, que si lo vio, que no lo movió, que no era. Entonces, claro, parálisis. Entonces simplemente, directamente, el cerebro no quiere ni saber que existe. Que me den de comer, que el corazón me dé, y lo demás, no. Ahora entonces está el problema de que hice mal y me da remordimiento. Eso ya es sumamente mucho más elaborado. Entonces no es que el cerebro sepa cómo funciona, sino porque ni siquiera saben qué es el cerebro, es que se sienten mal. ¿Por qué? Porque se ha violado una regla. No le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Y entonces el cerebro castiga a sí mismo. Uno se siente malísimo y llora y se deprime, y sobre todo si es una persona que uno quiere. Bueno, señor. Pero cuando tú planteas que el cerebro como que se castiga a sí mismo, eso tiene que ver pues como con las condiciones sociales en donde yo estoy como inserto también, digamos en la cultura en la cual estoy inserto. No, yo no sé. Yo no creo que haya ninguna cultura humana donde si uno hace alguna maldad, uno no se sienta mal. Pero estas son más como las creencias de uno, lo que determina lo que siente y vive. No, pero es que tiene que repetir porque como que sí. Sí, por favor. Eso, lo que dice Sandro, no es más que tiene que ver con las creencias que yo me pongo, que me ha dado, así veo cómo es el mundo, ¿no? Yo creo que es malo caminar en la calle, no voy a caminar en la calle. Yo no sé si es aprendido o si es intrínseco. ¿Y por qué creo eso? Porque pasa en los animales. Tengo unas películas preciosas, digamos, de un cuervo que encuentra un gato chiquito que está muriendo de hambre. Entonces resuelve darle de comer. Está la película. Entonces se hacen amiguísimos. Esa parece cuento de hadas, pero es verdad. Entonces uno pregunta, pero cuervo desgraciado, ¿y usted qué le importa? Y dice, pues que tenía hambre, estaba muriendo. Pero como no puede decirlo, pero es capaz de internalizar el estado posible de otro animal. Y nosotros tenemos mucho más cerebro que eso. Entonces tenemos la capacidad de leer, de entender e imaginarse que le quita una cosa a alguien que esa persona va a sufrir, ¿no? Bueno, yo creo que es hora de que terminemos esto pronto. Vamos ya cerrando, ya el doctor Ginás ya está terminando su compromiso. Vamos a dar unas pocas preguntas, si quieres tú por favor, y Maritza y tú. ¿Ya? 12. Buenas tardes, doctor Ginás. Pues que lo he seguido por varias conferencias. El año pasado estuve en su conferencia, el gran panel está loca, muy interesante el tema de la educación, me entendí muchísimo, y muy interesante el tema de las nanoburbujas, y ese es el segundo tema que me trae acá. Estoy corriendo el riesgo de estar un poco fuera de lugar, pero quería pedir 2 minutos ahora finalizar. Vengo en una misión de vida realmente de un joven que está muy enfermo y cree que esa es su oportunidad, las nanoburbujas, para poderse recuperar o intentarlo por lo menos, o hacer parte de la investigación para ver si es posible que esto le ayude. Y quería pedirle 2 minutitos al final porque sé que está... No, mire, yo lo puedo contestar fácilmente. Mire, la situación con el nanoagua es una cuestión que hemos estado trabajando mucho. Es una situación en este momento social. Quiero decir que para que se pueda utilizar un producto terapéuticamente, se requiere que pase unos exámenes
del Ministerio de Salud de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de aquí. Hay que tener estudios clínicos, en fin. Entonces, en este momento, la investigación va muy bien y definitivamente en Colombia esto va a ser representado por Tecnoquímicas de Cali. Él quiere ofrecer su caso, que es un caso de inmunodeficiencia celular primaria. Quiere ofrecerse como voluntario para la investigación. No, eso no se puede hacer. No, porque tiene que ser un sistema totalmente no dominado por conocimiento respecto de con quién se está tratando. Tiene que ser lo que llaman en inglés double blind, doblemente ciego. Y el problema es que si yo le digo, sí, vamos a hacer un caso especial en su caso, entonces hay el problema que yo tengo, a mí me llegan más o menos entre 5 a 10 emails al día, que si será posible que puedan. Primero que todo, no es un producto mío, yo hago investigación en eso. Segundo, hasta que no se haga accesible a la sociedad en general, uno puede hacerlo accesible, es que no es accesible. No se puede hacer, sí, hay problemas, no se puede hacer un estudio clínico si el deseo que usted quiere es que definitivamente se va a curar la persona. ¿Por qué? Porque un estudio clínico, a la mitad la gente se le da la droga y la otra mitad no. Entonces, ¿qué pasa? Digo, no, pero si es que no me da agua, yo no le jalo. Entonces ya se terminó la posibilidad de hacer un estudio clínico. Entonces, hay razones que son difíciles de explicar a veces, porque para mí, pues fantástico, mire, es una situación que se podría darle, que hay que darle a todo el mundo porque no hace daño. Si uno está bien, pues le toca ir al baño un poquito más, pero no más, porque se mejoran los riñones, en fin, y hay más agua, ¿no? Pero por lo demás, pues es muy bueno, pero todavía no. Es decir, la pregunta mía y la pregunta de realmente quería estar hoy acá. Le digo la verdad, él está hospitalizado hoy porque le tienen que aplicar un medicamento supremamente complicado y tiene que estar en el hospital. El asunto es que el caso de él es que tiene este caso pues, desde que nace, es un caso congénito, y no hay, aparentemente acá no le han dado una solución, aparentemente no tiene un tratamiento. Entonces sé que lo sigue usted también. No. Oyó esto y dice, yo quiero hacer parte. No, sí, pero afortunadamente para mí, yo no soy el que tomo la decisión. Claro, ¿cómo se podría contactar a Tecnoquímicas? ¿Cómo usted nos aconseja que nos acerquemos para ver si eso es posible? No puedo decirle. Porque ese señor lo voy a ver en 2 o 3 días y me va a asesinar. Eso tiene que no saberse, porque si no, el señor no va a tener vida. Que mi mamá, que mi papá, que por qué no. Entonces, es una estructura social que no se debe cambiar inclusive, porque es un momento muy, muy álgido, porque estamos tratando de mejorar la salud de alguien, algunos dándole lo que pensamos que va a servir y a otros dándole cosas que no son, es pura agua. Pero es que no hay ninguna otra manera de hacerlo. Y él lo sabe y por eso Y entonces, mire, mis amigos, mi familia, que el Alzheimer, que este muchacho se me va a terminar. Dice, qué desgracia haber mencionado esas cosas, es culpa mía. Pero sería también una maldad no decir, hay una posibilidad. Y en ese caso, en mi caso, ganó eso. Que van a echarle vainas, pues no importa tanto. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que está desesperada porque mi papá se murió de Alzheimer y mi mamá se murió de Alzheimer y yo tengo 60 años y yo estoy, que esa vaina ya viene, puede decirle, no, mire, no se afane, que de pronto las cosas se mejoran antes de eso. Y soy incapaz, si puedo ayudarle, no decir una cosa así, aunque me echen vainas. Como no me importa.